y me devuelve el sistema entero la lista. Bien. Profe, ahí le comentaron. Nosotros tenemos casos de uso. A ver, yo creo que acá tengo un caso, una carpeta en docencia. Casos de uso en login. Esto es su trabajo práctico, pero acá les hice por detengo, no lo subí todavía. Pero varios, es un usuario, puede hacer un logout o registrar usuario o un login de usuario, ¿no? Un proveedor, lo mismo, validar credenciales. Bueno, a ver, no olvídate lo del proveedor de identidad. Pero, a ver si tengo, bueno, no sé, esto es extendido, ¿no? Recuperar contraseña, reenviar email de validación, registrar usuario, expirar sesión, ¿sí? Como que esto de acá es, les hice yo el trabajo por ustedes y les explico teoría, que se los voy a subir, es parte del trabajo práctico o pueden inclusive sacar trabajo práctico de aquí. Pero lo que quería ver es casos de uso login de usuarios, ¿ves? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Actores principales, el usuario y en este caso hay un sistema de autentificación. Actores secundarios, un proveedor de identidad, Google. No, este es muy complicado, a ver otro. Registrar usuario, a ver. Actores principales, usuarios, sistema de autentificación. Actores secundarios, proveedor de email, proveedor de identidad. Precondiciones, el usuario no debe existir previamente en el sistema. Flujo principal. El usuario ingresa a la pantalla de registro. Completa el nombre, el email y la contraseña. El sistema valida el formato de los datos. Se crea un usuario en estado pendiente de verificación. El sistema envía un email de validación. El usuario confirma su email a través del link recibido. El sistema cambia el estado de usuario activo. Eso sería todo lo que requeriría este caso. Y después están los flujos alternativos que, bueno, se registra con otra opción o los errores. El email no es válido, ya está registrado. El usuario, bueno, este es el caso de uso. Este caso de uso es de usuarios. Acá te muestra el usuario, el frontend, la API. No me interesa entrar en este detalle porque todavía no vimos nada del frontend. Estamos como trabajando acá. Como que el usuario directamente hablaría con la API. La API, si existe el usuario en la base de datos, ok, si existe, bárbaro. En caso positivo, si está la clave, esto serían todas las reglas, ¿ven? Pero cuando ustedes tienen el caso de uso, las reglas y los objetos, a ver si tengo alguno más. Quería un caso de uso más simple, acá puse varios. Logout. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a venir a este caso de uso donde están todas las reglas de negocios. ¿Cómo se implementa en todo esto? Bueno, no se implementa en cualquier lugar. Vamos a ver qué estructura tiene nuestro backend. Nuestro backend va a tener el módulo órdenes, ¿sí? Orden de compra. Y va a estar en una carpeta. Yo pondría una carpeta con órdenes de compra. Y ahí voy a concentrar la lógica de este módulo. Y esa lógica la voy a separar en lo que sería el modelo. ¿Se acuerda que dijimos siempre modelo? Que son las entidades. Las entidades son orders, order details, product y customers. Estas 4 entidades son las que diseñamos, inclusive en las bases de datos. ¿Sí? Tenemos productos, tenemos órdenes, tenemos detalle de las órdenes, perdón, y cliente, que es customer. Bien. Después, esas entidades tienen datos sencillos, vacíos. Son estos. No tienen regla de negocio. Esas entidades que tenemos, la orden y el detalle de la orden que diseñamos, más allá del cliente y los productos,
no tienen caso de uso. ¿Dónde están todas estas funcionalidades? El usuario selecciona, me gustó el anterior que tenía el caso de error, por ejemplo, esto. El email no es válido o ya está registrado, el sistema muestra error. ¿Dónde está el error? El sistema, tengo solamente 2 entidades. Bueno, estas entidades son las del dominio y es importante que estén libres en general de métodos. ¿Se acuerdan que podíamos diseñar objetos con métodos? Bueno, ¿qué sucede? Estas entidades son de datos puros. Los métodos, que serían las reglas estas de negocios, yo en esta arquitectura las vamos a meter en la clase servicio. Las órdenes de compra, las órdenes de compras, toda la lógica que hagamos del caso de uso, que tengamos, porque nosotros partimos de las entidades, pero no hicimos un caso de uso real, van a estar acá, en esta clase. Va a haber una clase separada, esto es independiente del lenguaje, esto es C#. Pero yo trabajé con Python todo esto, acá en el documento. Porque ustedes trabajan con Python. Pero ¿qué sucede? Yo selecciono un módulo, órdenes, defino los modelos, que serían como exactamente esas entidades. Esto de acá es prácticamente los dibujitos. Y después voy a tener una clase que es servicios, donde yo voy a hacer todo esto. Email no es válido. If, en algún momento acá dentro del servicio va a decir if email no es un email válido, por ejemplo con regular expressions o con algún validador de email, me va a dar error. Pero ese código no va a estar en orden. No va a estar en el dibujito que hicimos antes. Va a estar en una clase especial de caso de uso. Yo acá podría reemplazar y poner caso de uso. De hecho, en Car Rentals, que estoy... dice casos de uso. Y acá están. Tendría que crear una carpeta que se llame orden. No lo quiero modificar realmente porque no quiero tener diferencias con hit. Y acá tener todos los casos de uso. ¿Sí? Create, delete. Acá están ordenados los casos de uso por las creaciones, las eliminaciones. ¿Ves? La creación tiene como el comando, el validador, y no importa, olvídense, esta estructura no la vamos a usar nosotros, vamos a usar una más simple primero. Esta es como una estructura completa profesional que tiene interacción entre servicios. Pero tenés el delete, los DTO, que es, olvídense, son las entidades resumidas, get by id, los gets y los listados. List all cars query. ¿Sí? Podría tener y el update. ¿Sí? Excepto los DTO. Los DTO se los voy a mostrar para que vean. El auto, cuando pasa al cliente, no pasa con todos los datos de la base de datos. Pasa así. ¿Sí? Pero si yo le pido un auto para una lista, por ahí viene así. ¿Sí? Y si quiero actualizar un auto, lo tengo que mandar así. Y ya tiene el ID requerido, el modelo. Es como diferentes estructuras del auto, que esto no lo vemos ahora ni lo vamos a hacer, pero es para que exponer menos información de la base de datos al frontend. No me interesa, sí quería mostrar que era BTO para que no esconderlo, digamos, de la clase, pero vos tenés una librería, miren, directamente, caso de uso. Este caso de uso serían este caso de uso, uno de estos es uno de estos elementos. Va a estar acá adentro, va a estar. Nosotros hicimos el módulo órdenes, entonces vamos a tener que crear acá la carpeta orden y adentro todos los casos de uso de ese orden. Si se fijan este Word, la carpeta órdenes, acá separé este modelo, lo pasé a una librería distinta, están separados, domain, a otro lugar completamente. ¿Dónde está? Domain. El modelo, las entidades del modelo, yo las separé a otro lugar, las tengo solamente acá. En una librería o en una colección de objetos o clases, da igual, independiente.
donde están todas las entidades del dominio. Y los casos de uso las separé en otro proyecto o otra librería. Ni siquiera están en el mismo proyecto, ni siquiera están en el mismo código. Con esto lo que digo es que los casos de uso se implementan directamente en lugares específicos porque después puedo venir a buscarlos. Yo si tengo problemas de negocios, está acá. Si tengo problemas de la base de datos, voy a tener que venir a infraestructura, que todavía no avanzamos. Pero si tengo problemas con que hay un vencimiento de una fecha del auto, bueno, tengo el caso de uso que me lo explica, vengo acá, lo entiendo. El auto requiere que la fecha de vencimiento o que cuando uno lo devuelve no se alquila el otro día, que te ponga un día más. Y bueno, y si vos no tenés ese día, no pasó, venís, ves el caso de uso, lo entendés, te vas a la carpeta de tu auto y te vas a encontrar al servicio y vas a encontrar acá todos las reglas de negocio. ¿Mm? Cuando tenemos todas las reglas de negocio, esas reglas de negocio se tienen que guardar en algún lugar, que sería la base de datos. Entonces, vamos a hacer en este caso tipo microservicios, porque es la forma más fácil de entender algo y de desacoplarlo del resto. Si yo tengo la base de datos, la base de datos órdenes, van a ser estas dos tablas, ¿sí? Por ejemplo. Y las voy a mapear, se llaman mapeadores. Voy a agarrar una herramienta tecnológica que me pase de esto a C Sharp o de esto a Python. Esos serían los repositorios. El nombre no está seleccionado así porque sí. Estas son buenas prácticas. Es como que así separo realmente, ¿no? Y el controlador es simplemente el que tiene estos gets. Este es el controlador. El controlador es el que recibe estos gets y los transforma en algo que después se lo manda al servicio realmente. Pero es como una capa de tecnología. Yo recibo algo en este formato de HTML y lo transformo en algo que los servicios lo entiendan. Y el repositorio es donde se guardan las cosas. Entonces, como que qué me importa más de todo es que, por más que se llamen servicios, porque este servicio viene con la empresa, le da servicios a otras personas sobre las órdenes, ¿no? No me gusta la palabra servicio, pero es el servicio. Bien, entonces, eso era para enfocarnos, ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, ¿qué sería ese servicio? Esto no me gusta porque lo hizo Chat, lo tengo que corregir, pero no me paré a corregirlo. Porque tiene, ¿ves? Get all o listar. Eso sería una inconsistencia. Si yo agarro, por ejemplo, un caso de usos y una de las, en el trabajo práctico, una de las partes al final dice ver la consistencia del caso de uso. ¿Qué sería ver la consistencia del caso de uso? Exactamente esto. Este dice qué tal, este dice listar. Uno está en inglés y otro está en español, a menos que haya por alguna razón muy rara una especificación así. Esto yo lo veo inconsistente. Yo pondría acá el controlador de orden, pondría listar todas las órdenes o obtener todas las órdenes y acá obtener quizás, ¿no? Pero no get all. Eso sería la calidad del caso de uso. Y después de con esto, además lo metes en una matriz de requisitos y todo para ver si no te saltaste algo más. Y con eso terminás de resolver con en el trabajo práctico, se los pido, ver que su diseño tenga pruebas, que esté chequeado, o sea, que vos puedas trazar o ver errores. Entonces, tengo el controlador con el CRUD, sería create, delete, update y delete. Delete, ¿ven? Get, create, update, delete. Esto sería el CRUD. Y el servicio, lo mismo. Create, crear. Update, actualizar. Get, by ID, obtener por ID. Listar, que sería get all. Y eliminar, delete. Entre esta capa y esta, no debería haber ni un cambio de nombre, quizás.
¿sí? Es todo un tema de tecnología nada más, te transforma la tecnología, pero esta hace que la parte web resuelve la problemática web de tecnología, el explorador. Y este resuelve las problemáticas de negocio, ¿sí? Donde están acá adentro, el service es este. Cuando vos pones crear, el crear viene acá, donde dice el error si el mail no existe. El crear verifica esto. Este email no es válido, el email está en el crear, acá adentro en este método. No está en la entidad, ¿sí? Y este, este objeto que denominamos servicio, ¿sí? Es el que tiene todas las reglas de negocio de los casos de uso de- eh, limitados a servicio, a orders, ¿sí? A órdenes. Es como que no tengo todo el mundo acá adentro. Son los casos de uso chiquititos de este módulo, todo lo que requiera. Y una vez que tengo los casos de uso, eso se tiene que guardar en una base de datos, ¿sí? Y para eso está el repositorio de la base de datos, el repositorio de órdenes. En nuestro caso es un repositorio de SQL, es este repositorio donde tengo las órdenes y los detalles, ¿sí? Estas dos tablas serían nuestro repositorio. Ahora, con estos tres casos que miren acá, ¿sí? Tenés la transformación de la página web o lo que sea a tu tecnología. Acá tenés las reglas de negocios y acá tenés la base de datos. Con tu dominio, que serían las tablas, ¿sí? Ya tenés el sistema completo prácticamente. Después vamos a ver quién son estos tres objetos, pero ¿qué sucede? Esta es la base de datos SQL, ¿sí? Pero puede haber otras bases de datos. Achico un poquito esto. Come on. Windows 7. El sistema, oso, control L. Che, sigue lavando el coso. ¿Sí, no? Ahí están quejando lo de la 9 porque. Uy, amigo, chulo. Gastón, por la duda tenés el micrófono abierto. Esta base de datos es SQL. Esta puede ser Postgres. O inclusive hasta Mongo, que serían como documentales, que no son como SQL, ¿no? Que no vimos todavía. Pero es como son las bases de datos documentales en general es el JSON que se guarda directamente. Vos le mandás el JSON y el tipo te lo guarda en texto. Interprétenlo así. Y cuando vos le pedís te vuelve ese texto. Está bien que puedes filtrar y todo, pero te guarda el JSON. Así, lo que vos vimos acá, ¿dónde está? Las bases de documental directamente trabajan sobre estas conexiones. No ven esto de acá. ¿Sí? Una base documental, órdenes, sería un listado de esto. Con cualquier campo encima, pueden inventar o cambiar. No tienen como ni validaciones prácticamente a veces. Así que eso sería una base documental, no SQL. Una lista de esto, ya está. Representa una base de datos no documental. Me refiero a que las bases de datos pueden ser un montón. Entonces, a ver, donde yo guardo la orden y no me importa tanto en realidad. Quiero que sea eficiente. ¿M? Entonces, ahora el negocio está definido acá. ¿Qué es esto? Yo lo que hago es, me abstraigo de todo eso. En vez de tener el SQL, ¿no? Con estos métodos. Yo tendría un objeto que sería repositorio de MongoDB, suponete. No sé por qué no me toma la selección transparente. Otro de SQL. Entonces, como si yo quisiera guardar
algo, usaría este objeto en SQL. Y este objeto podría interpretarse como mapeador, ORM o cualquier tecnología que simplemente agarre un objeto de mi lenguaje y lo transforme en base de datos SQL. O me agarre un objeto de mi lenguaje y lo transforme en Postgres. O agarre y cada uno de estos elementos es un transformador distinto. Ahora, si yo le dijera que el servicio de órdenes trabaja con el repositorio SQL, en principio nunca más podría cambiar el repositorio. Yo podría directamente meter acá adentro SQL, obtener todos, el código. ¿Mm? Hicimos algún ejemplo en Python o algo así que traía todos los datos de SQL. Bueno, estaba ahí adentro. Lo que hacemos ahora es sacar un objeto externo que se llama mapeador. ¿Sí? Sacar un objeto externo, todo lo que sería la parte de base de datos. Y lo que hago es creo un objeto raro, miren. Un objeto que se llama interfaz. La interfaz lo que hace es, tiene la lista de métodos que el negocio requiere para trabajar. ¿Sí? Sin base de datos. Y estos métodos están vacíos. Las interfaces no tienen código fuente. O sea, si cualquier método podés adentro del método definir variables y crear un algoritmo, por ejemplo, no sé, si el mail es vacío, bueno, ahí es un lugar donde escribir códigos. Las interfaces es como una forma de que no me importe el código. Y no tienen código, pero tampoco se pueden usar así nomás. ¿Cómo se usan? A través de su implementación. Yo necesito en algún momento guardar. ¿Sí? Entonces, la interfaz es una forma de abstraernos de la base de datos. Yo acá tengo todos los métodos vacíos y después cuando creo el sistema le digo, che, mira, tu base de datos al sistema y le decís, tu base es esta. Y después el sistema, cuando le dice guardar, usa esta. O vos le decís la base de datos es esta y cuando decís listar, digamos, usa esta. Y si vos decís la base de datos, y esto se inyecta al sistema con inyección de dependencias. Esto que le decimos sería inyección de dependencias. ¿Mm? Cuando vos construís el sistema, le inyectás cuál de la base de datos querés usar. Y vos usás en el diseño, lo abstraes a través de una interfaz. Después, todos estos elementos implementan esa interfaz. O sea, no puede haber una diferencia entre estos métodos y estos métodos. Eso es una tecnología muy, muy, muy poderosa, la interfaz, como la lista de métodos vacíos que otro llene cuando lo necesite, de objetos. Es súper, súper importante. Lo vamos a ver dedicadamente. Entonces, en CarRental, por ejemplo, para que vean lo que sería el sistema donde estamos. CarRental APK Program. En algún momento le digo que se me cree mi aplicación. Y más allá de que todo lo que quiera hacer, pero le inyecto. ¿Ves? Si es SQL Server, le digo que me construya una SQL Server, digamos. Si es Postgres, que me construya otra. Y cuando tengo definido todo eso, se lo inyecto al sistema. ¿Ves? Al, al constructor del sistema. Esto es una técnica muy moderna, muy usada, muy fácil. Van a ver que se ve horrible, pero la verdad que te soluciona toda la vida. Agarras un constructor del sistema y le vas agregando todo lo que vos necesitas. Y ya está. Es como en esto, está todo el sistema acá adentro, chicos, prácticamente, toda la configuración.
Swagger, todo lo que querés. Es como, no es programación, es conocimiento de herramientas. Vas agregando todo lo que querés. Pero la base de datos también se inserta, ¿ves? Se dice... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se cuelga acá. A los servicios, estos son los servicios de toda la API, le agregás el contexto de base de datos, ¿sí? Y ahí le inyectaste la dependencia de la base de datos. Con esta técnica de inyectar la configuración a la API, digamos, esto de acá sería el sistema, con esa técnica lo que hago es, yo tengo esto diseñado, orders, y todos los casos de uso y toda la funcionalidad del sistema, y le inyecto la base de datos que quiero, si eso ya funcionaría con esa base de datos. Puedo seleccionar cualquiera. Por eso se desacopla, es como una imagen virtual, ¿sí? O como una imagen vacía de todo lo que debería ser, pero sin contenido. Eso es una interfaz, por ahora para nosotros. Y nos permite desacoplar, nos permite que todo este servicio guarde y todo sin saber qué base de datos es. Después alguien me inyecta y yo directamente lo que hago es, la inyección hace esto en vez de venir acá, viene acá. Cuando el tipo dice guardar o listar, en la base de datos trabaja acá. Si yo en cambio le inyecto a esta base de datos en lugar de esta, acá. Y obviamente más de una base no le puedo inyectar, porque si no pincha todo. Pero bueno, así inyecto la base de datos, inyecto el log, inyecto la seguridad, inyecto lo que quieras al sistema. Y este es mi sistema. ¿Mm? Bien, esta parte teórica está definida acá, técnicamente. Tenemos el controlador, el servicio y la interfaz. Lo que me interesa acá más que nada es lo siguiente. El controlador. El controlador es mi capa de tecnología, ¿no? Capa de presentación, capa de fachada, hay varios nombres, pero es la capa que me agrupa toda mi funcionalidad. La funcionalidad web. La responsabilidad principal es exponer los endpoints HTTP que permiten interactuar con las órdenes que necesita el sistema, ¿no? Sería como la definición de cómo habla el Chrome o cómo habla el explorador. El controlador recibe y valida las peticiones HTTP, que son las GET, las POST, las PUT y DELETE, en texto. Eso lo transforma en objetos, pasa de texto a elementos de memoria que puedan acceder rápidamente y fácil, que serían mis objetos, y hace validaciones, ¿no? Y después te invoca los métodos reales de mi regla de negocio, que serían los métodos del caso de uso. Maneja errores de entrada con respecto a solamente HTTP y ese tipo de... que sería mi capa donde estoy trabajando. Y los DTO son las entidades de la base de datos como reducidas para cada alta, baja o modificación según si hay algún dato que necesito cambiar. Bueno, acá tenemos los ejemplos de las operaciones. Obtener todas las órdenes, obtener una orden específica, crear esas órdenes y vos le mandaste el DTO, o sería la entidad orden, ¿no? Orden para crear y ahí le mandás todos tus datos, que es como la forma de concentrar tu dato en un objeto. La actualización que allá acá te define el ID, o sea, vos necesitas actualizar y vos buscás por un ID, no buscás por email, por ejemplo, bueno, a menos que el email sea un ID, ¿no? Pero, y vos actualizás y modificás los datos referente a ese ID. Y para leer también un ID, le mandas el ID. Acá lo que no está implícito es la versión de registro. ¿Se acuerdan que yo le dije que la versión de registro va en todos lados? No está explícito, pero va. Bien, y esto sería como una capa de tecnología que me transforma esos get post en algo que tenga métodos. Y esos métodos estarían en el servicio, que sería la capa real de la aplicación, donde está la lógica de negocios. Que creo un objeto especial para meter todos los casos de uso. Todos estos casos de uso, este caso de uso, ¿sí? Registrar usuario, va a ser un método acá. Registrar usuario. Registrar usuario. Para que sea explícito esto.
ese caso de uso, registrar usuario. Y ya tengo el método registrar usuario. Que adentro puede tener los métodos, no lo vimos, pero puede tener string email, coma, string clave. O puede tener, en vez de recibir los campos por separado, puede recibir un usuario. Usuario. ¿Sí? User. Y esto es lo que está el caso de uso. Este caso de uso en registrar usuario va a estar acá. En usuarios, ¿no? O login, depende de donde estés en el módulo que sea. Este es el módulo órdenes. Pero acá varía, acá entran los casos de uso directamente en esta clase. Acá. Y los métodos. Y registrar usuario, ¿qué hace? Por ejemplo, if. Este sería el método dentro del caso de uso. If usuario, user, punto, o base de datos, punto, usuarios, punto, existe, user, punto, id. Este sería el pseudocódigo. ¿Sí? Tirar error. Dos puntos, el usuario, ya, existe. Tirar error es una instrucción. Throw. ¿Sí? Throw. Exception. Así le decís al sistema tirar excepción, throw, tirar. Y esto acá en este objeto sería mi caso de uso y la regla de negocio. Va. En el servicio. Entonces, cuando hagan el caso de uso ya saben dónde implementar la regla. Después verán base de datos como, ¿no? Pero prácticamente es esto. Y repository sería como la capa de acceso a datos, contrato abstracto, es la interfaz. ¿Sí? Definir, la responsabilidad es definir el contrato de persistencia para las órdenes. El contrato es la estructura, no como realmente lo implementa. Bueno, las funciones CRUD tienen que estar implementadas acá. Porque en general, a menos que no tengas eliminar, listar, no todo tiene todas estas cosas, ¿sí? Hay, por ejemplo, no sé, si vos usás unidades, kilogramos, por ahí lo tenés en una tabla y son esas y no usas ninguna otra. No haces un CRUD de la tabla de medidas. ¿Sí? Entonces, es como todos los métodos de la base de datos, pero sin información de cómo se usa. Solamente es una lista de métodos, es como realmente una lista de métodos. La interfaz, a ver, vamos a ir para que vean. Acá en Carrenta tengo la interfaz y control F. Interfaz. Acá repositorio. Qué feo que se ve. Perdón, chicos. Pero bueno, es esto. Este método yo lo tengo comentado porque lo trabajo con repositorios. Pero es una lista de métodos. Vamos a poner acá un string en vez de esto. Y recibe. Y otro void. Vamos a sacar esto que es de otra tecnología. Pero una interfaz es un objeto como una clase que tiene los métodos. Los métodos son estos que vienen con parámetros adentro. No sé si alguna vez definimos en la materia parámetros, igual supongo que alguna vez lo vieron. Estos son una lista de métodos, pero no tienen código. La alternativa que tenga código es, bueno, si yo quiero código en C# tengo que poner llaves. Al tener llaves, acá puedo poner return null.
códigos, lo que quiere hacer. Pero ¿qué sucede? Como esto es una interfaz, el tipo no me deja tener códigos. Me dice, no todas las rutas... Ah, bueno, para. Cartoon, no, cartoon, no sé qué hablar. Me tiene que dar el error de que no me permite tener métodos. Bueno, miren qué raro, chicos. Esto es el nuevo C Sharp. Te permite tener métodos en una interfaz. Pero esto no lo hagan nunca. Por las dudas, chicos, por ahora. Las interfaces no llevan métodos. Esto de acá no está bueno que te lo permita hacer la tecnología. Las interfaces son métodos vacíos que no tienen una abstracción. Si yo quiero que esto tenga una abstracción, usaría herencia, que es igual que las interfaces, pero tiene métodos. Bueno, le quería mostrar cómo era una interfaz, que era un método vacío. Bien, esa sería el repositorio, una interfaz con método vacío, y después tendrías la implementación real, donde acá esto que está vacío y que repository, si yo lo busco en toda la solución, tiene que estar lleno. Entonces yo acá tengo, bueno, ese es el caché. Yo tengo la implementación de KRepository con Entity Framework acá, ¿no? Y cuando yo quiero obtener un tipo, le digo la base de datos, Entity Framework, a la tabla autos, y acá hago los where de SQL, donde es activo y el modelo, ¿sí? Pero esta sería la implementación sobre la base de datos. Sería como acá, puedo poner en Python otra, bueno, no en Python, en otro modelo de base de datos, otra base de datos, no tiene por qué ser SQL, y cada uno de esos va a tener, por ejemplo, para que vean una diferencia, yo acá tengo la base de datos repositorio que implementa esos métodos abstractos, pero también tengo la caché de autos, una base de datos ya directamente pensada para caché que tiene los mismos datos, tiene las mismas funciones, porque le especifiqué que tenía este contrato. Bueno, el tema interfaz y herencia lo vamos a ver juntos más adelante. Sin embargo, esta es la estructura real y formal de un sistema backend real, donde el caso de uso está expresado en una capa layer que se llama servicio. Bien. Eso es un poquito más de teoría. Bueno, esto es repetir un poco de lo mismo, que se lo dejo ya para él a ustedes cuando lo suba. Hoy ya es demasiado. Que lo que te dice es, bueno, lo que hicimos hoy de los diagramas de caso de uso, clase y todo eso, con esto lo que trazo es quién conforma los equipos, ¿no? Entonces, como que los analistas funcionales toman los requisitos, redactan el caso de uso y los escenarios, el arquitecto de software eh, diseña los modelos UML, clases, secuencia, componentes, el equipo de diseño de interfaz de usuario, experiencia de usuario, propone también ahí los diagramas de pantallas y los flujos, ¿no es cierto? Del propio de las pantallas, ¿no? Como de un menú pasas a otro lugar. Está también el Product Owner que valida el modelo, cubra la necesidad del negocio, es el que sabe del negocio también, el que es el dueño del contenido del, del negocio. O sea, alguien tiene que ser responsable no de la base de datos, sino del negocio en sí. Bueno, ese es el que conoce el negocio, si se vende, si no se vende, cómo se vende, del Product Owner. Y la calidad de test. Entonces, como que estos, este diseño, ¿sí? Requiere varios roles y perfiles.
¿qué sucede? Si ustedes son un desarrollador freelance, ustedes están complementando todos estos roles en una sola persona, ¿no? Y bueno, por eso ahora estamos trabajando sobre analista funcional. Pero si más allá de eso, el analista funcional necesita que alguien le diga la infraestructura, las bases de datos, la implementación. Ese es un rol más de arquitectura, que sabe un poquito más sobre cómo se implementa. Por eso está separada la lógica también funcional de la implementación, ¿no? Pero todas estas personas o este grupo deberían trabajar juntos con la especificación de requerimientos para generar esa documentación. Y una vez que tengo los casos de uso y toda la parte lógica, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Y bueno, ese caso de uso lo separo, se lo mando al equipo backend que me hace las diagramas de clases y secuencias y que sería todo esto, las entidades, servicios, controladores. Después también al frontend que hace lo mismo pero para la interfaz de usuario. También lo recibe el equipo de bases de datos que hace el modelo físico de tablas y que realmente hace las implementaciones escalados y todas esas cosas. El que hace testing, porque también recibe los casos de uso, se prepara los testing y después se lo puede pasar a los programadores o directamente lo preestablece. Bueno, y el product owner que siempre está. ¿Qué más? Bueno, que cambian, no importa, esto ya es lo mismo que vimos, un poquito que cambios hay, pero... y la documentación. Esto ya te lo dejo, ¿no? Como lo que estuvimos haciendo hoy al principio. Y esto también se los dejo, pero si estuvieran en API, en FastAPI, ¿no? FastAPI tenés la aplicación, MindP, API y servicios. MindP es el ejecutable principal. La API es donde está el controller, order, controller. Y si por las dudas, chicos, vi que me están diciendo que se tienen que ir, manden al WhatsApp, perdón, se reextendió la teoría, yo quería dar esto, pero era bastante pesado. Así que pónganme presente en el WhatsApp, no pude dar la lista de presente hoy. Ya lo están ahí, ya lo están haciendo, perfecto. Por las dudas, si alguien no puso presente en el WhatsApp. Y bueno, esto ya más para los avanzados realmente, pero tenés lo mismo, servicios acá, ¿va? Y repositorio. Esto porque los chicos me preguntaron la vez pasada cómo implementarlo en Python, que estaban haciendo como un cliente servidor directamente de la página a la base. Bueno, acá creas un objeto servicio y un objeto, bueno, acá esto está en Python, pero lo vamos a ver porque está acá. Así preparas el entorno, esto es lo que vos instalás, no importa. Dear farm, pour on some 2% milk, crack on one farm fresh egg, add Este some sería el chopped up customer, onion. Now we want to este de make this acá, nice and saucy, Python, so está add el some customer. ketchup. Y Apparently cliente this is the secret en ingredient, some Python Dijon mustard. No one ever can taste this, but it's the que Worcestershire mapea sauce. Spoon in a some las minced garlic. Go in with a columnas. couple shakes of breadcrumbs. Just find one of Está these. el The meat producto, looked great on it. Can't mess está it la up. orden, It literally ¿sí? smells like a meatloaf. Los And this is detalles de what la has orden, all ahí the serían necessary como seasonings todos in it. Grab some of these. And we're just gonna go los right casos que in there. vimos hoy en Python. Pour this so that it at least looks like you set this to Después tenés, bueno, slice. este es el esquema de la base de datos en Python para que lo tengan, pero bueno, porque vos validás realmente que las columnas tengan estos formatos, entonces se llama esquema y es para validar que estas entidades cumplan con esas condiciones. Tenés el repositorio, que, bueno, buscar por ID, por ejemplo, acá está listar, buscar por ID, en general es base de datos, listar en Python es base de datos, pues accedes a la columna, que sería query, esta, orders, perdón, y le traes todas. Por ID lo mismo, pero filtrás por el ID. Y guardar, recibís la orden acá, que sería tu objeto. Este objeto order es el diagrama UML de siempre que venimos trabajando. Es el objeto order del dominio real. Y se lo agregás a la base de datos. Haces el commit y refrescas. Acá no hay una validación ni nada, en principio.
Y después tenés el servicio, que el servicio, esto es lo que me quería mostrar más que nada, listar habla con el repo y pone listar. Es como que no está acá. Pero antes que nada, a ver si tenemos una regla de negocios. Acá sería como vos creás la orden. Y acá estaría como, ¿ves? El total es la cantidad por el precio unitario para cada uno de los detalles. El crear, acá en el servicio, es donde está el caso de uso. ¿Mm? El caso de uso donde dice el email no es válido. Bueno, en Python está acá. Todo el caso de uso debería estar en el servicio. Listar, obtener por ID, crear, eliminar, modificar, lo que quieran hacer con la orden, lo meten acá y acá hacen todo. ¿Sí? Fíjate que acá te agrega la orden, crea una orden, db, base de datos, agregar orden, commit, refrescar, para que se actualice la base de datos, supongo. Y después dice, para cada uno de los ítems en el detalle, que serían justamente cada uno de estos ítems, hay una iteración ahí. Para cada elemento de estos ítems, el orden se lo voy agregando, acá lo crea, pero si lo agrego a la base de datos, ven, por cada uno. Y después hago un commit y un refresh. Acá no hay una transacción. En ningún lugar dice transaction. Entonces, este código no sería seguro porque le falta una transacción adelante y una transacción al final que diga commit. Pero está levantando, agregando la cabecera de la factura y cada uno de los elementos. ¿Sí? Y lo va completando. Y el controlador, ¿dónde está? Acá están los métodos. ¿Sí? ¿Dónde está? Obtener por ID. Y este es el get, ¿ven? Así le decís a Python que escuche un get de HTML. Entonces cuando vos mandas un get, se ejecuta este método, donde vos recibís, en este caso, el entero del ID. Esto es lo que vos le mandaste acá, con un ID, le mandás, suponete, no creo que esté acá, porque no sé cómo son los ID de pero no, este es ID, ¿no? Como que vos mandarías algo así, tengo que fijarme en dónde va, y me lo traen, ¿ven? Yo le mandé el ID en entero, acá mandé el ID en entero, este ID lo mandé, este ID no es entero, es alfanumérico, ¿no? Pero en este modelo es un entero, y le pide a la base de datos, al servicio. Fíjense que acá no le pide, perdón, en el controlador, habla al servicio, le dice obtener por ID, prácticamente. Es todo. Y lo mismo, si es crear, servicio crear. Si es eliminar, servicio eliminar. Esta es una capa bastante tonta. Solamente recibe eso que le mandé acá y se lo manda como objeto al servicio, que es el que elimina real de la base de datos. Es como que separas todo en como 3 pasos. El controlador que recibe, el que le dice al explorador el controlador que le dice al sistema dónde están las rutas de las APIs, ¿no? Y una vez que vos accedes con el Chrome a esas rutas, el tipo te manda esa información al servicio, ya te la manda con la entidad que va. Y el servicio lo que hace es la regla de negocio en sí, y que lo guardo después en otro objeto que es la base de datos. Separás en 3 partes, digamos, el sistema. Y por último, el sistema propio, cómo se construye, ¿no? Bueno, en Python es esto, le decís, bueno, uso FastAPI, que es un creador de aplicaciones, le mando un título, le digo, bueno, que use el ruteo por defecto, y nada, y acá tengo mi sistema. Después el FastAPI reconoce los controladores y estas rutas y lo inyecta, y todo lo más también. Entonces, como que con todo este código, después lo puedo ejecutar así. Y lo levanto. Sería nuestro módulo de órdenes, ¿no? Y con eso se terminaría toda la teoría de clase de hoy sin recreo. Los maté, ¿no es cierto, chicos?
Así que No, bueno, señora. sí, sí, los ¿Hay maté. alguien aquí con vida? Sí, no, profe, está muy buena la clase. Gracias. Los maté, pero está todo. Es como que volver de vuelta. Otra forma de ver todo. Después le subo esto. Y... Perdón, la teoría se me pasó hoy. Yo entiendo que están todos requemados, hay pocos. ¿Alguien quiere ver algo del trabajo práctico hoy? En particular, yo estoy disponible. El que no se puede ir porque fue demasiado. Pero... Y el que quiere resolver dudas o lo que sea, yo ya a partir de ahora les pido perdón por... Se me retrasó mucho. Quería darlo entero y no le dejé recreo. Así que los escucho si quieren algo. Y a mí me gustaría tenerlos por mucho, 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 mucho tiempo. Yo quiero que usted me vea graduándome. Mejor dicho, quiero ver muchas cosas ahí con ustedes, pero necesito que se cuiden de salud. Sí, claro, sí, no pasa nada, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Listo, pues. Bueno, niñitos, si nadie tiene Cuando consulta, vengan de visita, les pues se los mando cariños y enseñamos buenas noches. cómo se ve. Dale, gracias igualmente. Con un Que buen pedazo de descansen. Chao, profe, carne hasta la de semana que viene. Chao, hasta la Bueno, semana que profe, viene. Nos vemos. muy Éxitos. bien, muy buena la clase, profe. Gracias. Bueno, espero que les guste. A algunos les van a servir más, a otros les va a servir menos, pero más o menos voy nivelando para todos. En algún momento vamos a estar todos cómo organizo eh, horarios y cómo se los sincronizados. para que todo quede bien chévere. O ya. Hasta mañana, profe. Que descanse. Hasta Pues mañana, chévere, chicos. entonces se cuidan, nada exagerar con el trago. Pero sí con calmita. Ah, eso está bien. Nos vemos. Me alegro mucho. Recording ¿Y lo stopped. han llamado mucho hoy?